Hola a todos y bienvenidos un día más al canal. Espero que estéis muy bien. En el vídeo de hoy vamos a estar haciendo unos estudios de piel con rotuladores de alcohol. Y mientras tanto os voy a ir contando un poco sobre mi proceso, algunos tips, la técnica y bueno, algunas cositas que he ido aprendiendo y no soy la mejor en esto, pero creo que puede ayudar. Antes de empezar a colorear, lo que hago es un boceto sencillo. Como veis, estoy utilizando un lápiz de color, que en este caso es de los que se borran, pero si no tenéis podéis usar cualquier lápiz de color. Lo que no os recomiendo es usar grafito porque mancha mucho, aunque bueno, si lo podéis borrar un poco al final no pasa nada. También os recomiendo una goma moldeable porque con este tipo de goma podemos borrar un poco el boceto sin llegar a borrarlo completamente. Voy a estar usando dos marcas de rotuladores. Si os interesa os la dejaré en la cajita de descripción. Bueno, como estamos pintando piel, podéis pensar que los mejores colores serían los marrones o beige. Y en realidad no, o por lo menos yo no lo hago así, porque la piel tiene muchos matices. Entonces, para conseguir un resultado como más natural, me gusta ir mezclando los colores. Además, no hace falta usar los tonos naturales de la piel, sino que podemos usar colores inesperados totalmente que pueden dar más profundidad o hacer el retrato más interesante. Incluso podemos hacer retratos monocromáticos o con 2 o 3 colores y también están muy chulos. Obviamente esto ya va a depender del estilo de cada uno o de lo que nos guste. Simplemente os digo esto para que abráis un poco la mente y le deis la oportunidad a seleccionar varios colores en lugar de ir solo por los colores neutros. Lo primero que hago es aplicar una base uniforme con un color claro. Esto a veces lo hago y a veces no. A veces empiezo directamente con la sombra y el papel en blanco y otras veces me gusta añadir un color base. Si os podéis dar cuenta, estoy empezando por los colores más claros y luego voy incorporando colores más saturados. Esto lo hago porque me gusta trabajar por capas. Es una técnica que funciona muy bien trabajándola a capas porque puedes ir saturando poco a poco el color o dando más contraste y por eso os aconsejo que empecéis por el color más claro y no por los colores oscuros, porque también si tenemos algún error podemos corregirlo sin problema. Un consejo es que empecéis por las partes del rostro que estén en sombra, porque es mucho más fácil hacer los volúmenes y detectar también dónde están las luces, las sombras, lo tenemos todo como más organizado. Como yo estoy usando colores pastel, me es un poco más difícil conseguir intensidad a la primera. Por eso me va a costar un poco más trabajo y lo único que voy a hacer es ir repitiendo el proceso y añadiendo capas y capas siempre que el papel nos lo permita. Que esa es otra cosa, los papeles no funcionan todos para este material, no todos los papeles reaccionan igual con los rotuladores de alcohol. Hay algunos que absorben demasiada tinta, otros que hacen que los colores se expandan, como que sangra la tinta, no sé si me explico, y algunos como que te permiten mayor control. Por eso tenemos que ir probando diferentes papeles y elegir el que mejor se adapte a nosotros. Lo ideal es usar un papel especial para esta técnica, pero también os digo que hay gente que utiliza papeles que son súper finos y les queda muy bien. Así que es también cuestión de gustos. Si vais a mezclar mucho los rotuladores como hago yo, sí os aconsejo un papel que sea resistente y que sea bueno para los rotuladores de alcohol, que aguanten las mezclas. Otro problema con este material muy común es que se vean los bordes o los trazos del rotulador. A mí la verdad que esto no me importa mucho porque a veces me gusta incluso que se vea el trazo. Pero bueno, si queréis evitarlo, os voy a dar algunos consejos. El primero es que intentéis mezclar los colores cuando están húmedos,
porque así se van a difuminar mejor. Esto quiere decir que tenéis que trabajar un poco más rápido para que la tinta no se seque. Luego, si queréis hacer una transición entre un color más oscuro y otro más claro, meted uno en medio que sea un color que esté entre esos dos. Entonces la transición se va a ver como más natural. Y por último, si veis que os ha quedado un borde o un trazo muy marcado y no os gusta, podéis pasar el color base de nuevo o un color muy clarito. También podéis usar el blender que traen normalmente los packs de rotuladores. Yo no lo suelo usar, pero para estos casos creo que puede venir bien. Total, lo que estaba diciendo es que aplicamos el tono en esa parte que está como más marcada. Podemos aplicarla también un poco más arriba o abajo, toda la zona, para que no se vea raro, y poco a poco se va a ir suavizando. Como sabéis, si ya habéis visto más vídeos míos, me encanta terminar los retratos con lápices de colores para aportar textura o para intensificar algunas zonas y para el delineado también. No sé, me gusta hacerlo con lápices de colores, aunque también algunas veces lo hago con rotuladores más finitos o fine liners. Y para los detalles me encanta utilizar un bolígrafo de gel blanco porque creo que le da el toque final. Otra cosa que tengo muy en cuenta a la hora de colorear es la teoría del color, que aunque no la muestro, es súper importante. Os aconsejo que aprendáis por lo menos lo básico porque ayuda muchísimo. Cuando la pones en práctica muchas veces ya la tienes como interiorizada y es muy fácil. Sé que al principio puede parecer un poco aburrido y aparte que no te entran ganas de ponerte a estudiar eso, pero ya os digo que con lo básico vais a ver un cambio brutal en vuestros coloreados. Tengo un vídeo que hice hace muchísimo tiempo sobre la teoría del color, que os lo dejaré por aquí por si queréis verlo. Y nada, en los rotuladores, como veis, yo aplico muchísimo la teoría del color. Al ser como una tinta translúcida, los colores que pongamos abajo van a influenciar al siguiente color. Entonces, las capas se van a mezclar y así podemos conseguir diferentes colores o diferentes matices. En el caso de la piel, lo que suelo hacer es coger un tono base, que sería como el color más claro. En este retrato, por ejemplo, no he colocado un tono base, sino que me he lanzado directamente a poner los colores, pero en los dos anteriores sí he aplicado el tono base, como os decía. Luego elijo un tono medio, que este me va a servir para definir las sombras y marcar bien algunas zonas. Y por último selecciono un tono más oscuro, que este me va a servir para profundizar más las sombras, dar más contraste, y también lo uso como para delinear algunas zonas del rostro para no perderme simplemente. Obviamente coloreo con más rotuladores, no solo con estos tres que os he dicho, pero primero selecciono estos tres y a partir de ahí voy jugando y voy viendo qué me pide el retrato. También me fijo mucho en la referencia y veo si necesita tonos más cálidos o más fríos. Y bueno, es ir practicando y yendo sobre la marcha también un poco. Aunque también os digo que hay veces que no me sale lo de improvisar. Entonces lo que hago es ir probando algunas combinaciones en un papel aparte. Y cuando encuentro una que me gusta, pues la aplico al dibujo. En este último retrato, por ejemplo, quería probar algo diferente. Quería que se viera la sombra de ese color lila, pero tampoco quería que fuera una sombra muy marcada. Entonces lo que hice fue ir mezclando un color como más anaranjado con este lila para ir suavizando un poco. Y también para darle un poco más de vidilla al retrato. Cuando ya tenía ese color de la piel en la sombra que me gustaba,
Al final lo que hice fue pasar de nuevo el color lila en algunas partes para que se viera ese color como tal, no mezclado. No sé si me explico. Pero bueno, con esto os quiero decir que podemos optar porque se vea el color como tal en la sombra, por ejemplo un azul, un lila, un verde, lo que queramos, o ir mezclando estos colores con otros para conseguir un resultado como más neutro. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, que os haya ayudado. Déjame en los comentarios qué te ha parecido o si tienes cualquier duda o sugerencia. También si tienes experiencia con los rotuladores o tienes algún tip que pueda ayudar, puedes dejarlo en los comentarios y nos vemos muy pronto en un próximo vídeo.